Buenos días, es un gusto estar en la Feria Virtual Expo Panamá 2020. Agradezco a ProPanamá por invitar a la CEPAL a participar y las felicito por su adaptabilidad para seguir apoyando a las empresas panameñas a hacer negocios. Soy Leda Peralta y hoy quisiera discutir el potencial de las industrias creativas digitales en el desarrollo y dado el contexto en el que nos encontramos, también quisiera dedicar parte de mi presentación a analizar los efectos y perspectivas de la industria ante la pandemia por COVID-19. La presentación está estructurada en torno a estas tres preguntas generadoras y empiezo con un acercamiento conceptual de qué es la economía creativa. Y como ven en la amplitud de la definición, que esta es una de muchas definiciones disponibles, a veces me pregunto si es un esfuerzo banal, si vale la pena intentar encasillar a un sector tan dinámico y fluido en una definición, especialmente porque los límites entre las industrias que lo componen son cada día más fluidos. Además, es una intersección entre por lo menos 4 grandes sectores: creatividad, cultura, innovación y TIC. Y aunque esta complementariedad debería reflejarse en políticas públicas integrales que reconozcan las sinergias inter e intrasectoriales, tendemos a mantener enfoques de silos y con tímidos acercamientos entre algunos sectores, con sectores que tienen ya relaciones tradicionales. Así que al no tener una clara definición de qué es o cuáles industrias lo componen, por ejemplo, es difícil medirlo. Después de todo, vemos que no es un esfuerzo tan banal, sino que permite entender sus necesidades para fomentarlo de manera adecuada y eficiente. Así que en este cuadro intento clasificar a las industrias creativas y culturales, aprovechando ejercicios previos realizados por otros autores y el conocimiento que hemos adquirido en el trabajo de la CEPAL. Notarán que algunos límites no son tan claros y cada vez más las industrias tradicionales se digitalizan, por ejemplo. Así que vemos sinergias como las redes sociales, que son parte esencial de todas las industrias, el creciente número de museos que usan realidad virtual o tours virtuales, por ejemplo, durante esta pandemia, los festivales haciendo uso del streaming, la animación digital, que es parte de industrias como el turismo, la medicina, la publicidad, nano y biotecnología y la arquitectura, y como a su vez, por ejemplo, el turismo hace uso de la inteligencia artificial, y ustedes podrán pensar en una cantidad innumerable de convergencias posibles. Teniendo una definición en un grupo de industrias, es posible identificar mecanismos de medición. Aquí voy a pasar rápidamente por algunos indicadores disponibles, en este caso a nivel global, donde se estima una contribución del 5% del PIB, pero la variedad de formas de clasificar y medir al sector se refleja en que algunos estudios estiman una contribución del 1.5 y otros llegan hasta el 7. De ahí la insistencia por contar con datos recogidos de manera sistemática y que idealmente sean comparables a nivel mundial. En América Latina genera alrededor del 2.2% del PIB y casi 2 millones de empleos directos, pero seguimos siendo un pequeño jugador a escala global y somos deficitarios en licenciamiento y propiedad intelectual. Y en Panamá contribuye alrededor del 3% del valor agregado, 4% del empleo, y estos datos nos muestran el potencial del sector, pero también revelan brechas en la información disponible. Hay datos recolectados de manera ad hoc por algún proyecto, otros con periodicidad inconsistente o con metodologías que no son siempre comparables entre sí. Por lo tanto, para entender el potencial del sector, para fomentarlo adecuadamente, tenemos que mejorar la disponibilidad y el uso de los datos para la toma de decisiones, especialmente con la creciente disponibilidad de datos abiertos y grandes datos. Entonces, bueno, vemos que aunque es un sector pequeño y ciertas industrias son nacientes, tiene gran potencial porque muchas MIPYMES ya están encadenadas regional y globalmente y también son parte de cadenas de valor de otros sectores, como medicina, arquitectura, publicidad. Además, permite el trabajo deslocalizado
por lo que podría contribuir al desarrollo rural y periurbano. Debe ir, eso sí, de la mano con educación e infraestructura de telecomunicaciones y energía modernas. El sector también atrae a jóvenes, incluyendo mujeres. Sin embargo, su participación es afectada por jornadas de trabajo inestables y en muchos casos su rol en labores de cuidado. Por otra parte, la combinación de empleo joven, deslocalizado, con bajas barreras de entrada, altamente calificado y con menores riesgos de automatización, lo hace una parte importante del cambio estructural de las economías latinoamericanas, pensando en economías basadas en el conocimiento y la innovación. En esta sección les voy a presentar las oportunidades y retos de la industria. Estos hallazgos son el resultado de un proyecto desarrollado entre 2018 y 2019 con Costa Rica, Panamá y Manizales en Colombia para fortalecer sus industrias de animación digital y promover negocios entre empresas y países. Aunque el trabajo se enfocó en animación digital, muchos hallazgos son aplicables a otras industrias creativas digitales. Les invito a consultar los estudios en el repositorio en línea de la CEPAL. Durante el proyecto logramos identificar las principales fases de la cadena de valor de animación digital. Como ven, la lista de actividades técnicas es amplia y a estas tareas se suma la necesidad de contar con habilidades o socios para la gestión empresarial. Por un lado, encontramos que la mayoría de las empresas y freelancers se dedican a desarrollar todo el proyecto de animación porque es difícil mantener grandes equipos y los hace que entonces necesiten permanentemente estar especializándose. También hemos encontrado que las industrias tienden a dedicarse a los eslabones de producción y postproducción, especialmente vendiendo servicios, seguido de algún nivel de involucramiento en actividades de preproducción y creativas. Sin embargo, el poco conocimiento e interacción con los mercados y las audiencias dificultan la creación de historias para grandes audiencias. Y prácticamente no hay participación sustancial en los eslabones de distribución y exhibición y mercadeo y audiencia. Así que, aunque es una amplia cadena, vemos que la región participa poco. En parte, esto se debe a la estructura misma de las industrias creativas en general, donde el ganador, como vemos al lado izquierdo, se lleva todo porque asume riesgos y tiene amplios portafolios para mitigar este riesgo. Además, la inteligencia artificial y la acumulación exponencial de datos permite no solo disminuir el riesgo, sino producir contenido personalizado que cautiva a grandes audiencias. En contraste, al lado derecho, vemos a las MIPYMES y freelancers que se encuentran dispersos y esto les impide obtener escala, les dificulta el trabajo en red o en sistema. Y por otra parte están alejadas de las tendencias y demandas del mercado. Incluso el trabajo por proyecto genera pocos recursos endógenos. Y en Panamá observamos cómo la amplia oferta genera un race to the bottom, donde los precios son tan bajos que dificultan la contratación de equipos especializados y perpetúa un ciclo donde la animadora o el animador debe hacer casi todo el proceso productivo. Estas asimetrías dificultan que las MIPYMES y trabajadores independientes accedan a la gran gama de oportunidades disponibles para encadenarse globalmente o producir contenido propio. Aquí vemos la participación en la creación de valor. Esta sonrisa de la innovación nos indica qué parte del proceso agrega más valor, lo que se traduce en mejores ingresos y capacidad de crear contenido propio. El clásico ejemplo es el iPhone, que se diseña en California por expertos innovadores y creativos, es ensamblado en China con menor impacto en la innovación y muchas veces bajo estándares laborales inaceptables, y las campañas publicitarias de lanzamiento regresan a ser producidas en Estados Unidos, donde el valor es el conocimiento del mercado que espera con ansias y las formas de comercialización y distribución. En el caso de nuestra región, algunas de las dificultades que vemos para acceder al eslabón de creación es el poco acceso a investigación y desarrollo de mercados para así producir contenido atractivo, la debilidad en las habilidades empresariales para gestionar proyectos y equipos y el riesgo y el tiempo que toma desarrollar los proyectos. Mientras que el acceso al eslabón de comercialización se debe a que muchas veces los presupuestos solo incluyen actividades hasta la postproducción o que la venta de servicios aleja a las MIPYMES del consumidor final.
Además, tenemos una deuda pendiente de acceso a financiamiento que se adecue a las características de la industria. En Panamá, específicamente, estos fueron los retos que encontramos en cada eslabón. Durante el proyecto se priorizaron tres: mejoramiento en la calidad de la formación técnica y especialización, facilitar el acceso de las empresas a los instrumentos de fomento existentes, especialmente informándoles cómo utilizarlos, y mejorar los datos disponibles. La gestión empresarial, como ven, también es un reto persistente y transversal que afecta el desempeño de las empresas. Y por último, vimos la importancia de la asociatividad como hilo conductor para escalar los esfuerzos de mejora y darle capacidad a las MIPYMES para tener más impacto en sus proyectos. Con base en el diagnóstico y resultados del proyecto, identificamos acciones en 7 áreas para fomentar las industrias creativas digitales: infraestructura, innovación y datos, financiamiento e inversión, marco legal e institucional, recursos humanos y formación continua, mercados, empresariedad y clústeres y asociatividad. Pueden consultar el detalle de estas recomendaciones en el documento del proyecto. Como el trabajo también incluía a Costa Rica y a Manizales en Colombia, se identificaron 4 áreas para potenciar los vínculos entre las industrias de los 3 países. Y nuevamente vimos cómo la asociatividad surgió como un hilo conductor para mejorar la eficacia en el cumplimiento de todas las estrategias. Incluso encontramos que no solo es importante que las empresas se conecten, sino que la academia realice investigación conjunta y actualización de currículos, y que los gobiernos aprendan de las buenas prácticas de los demás. Así que la asociatividad fue clave a todo nivel para potenciar el trabajo que se realizó en las otras 3 estrategias, que son estructura y capacidades empresariales, financiamiento y educación formal y especialización. Mientras cerrábamos el proyecto y apoyábamos algunas actividades de implementación, se confirmaban casos globales del COVID-19 y pronto se detuvo la actividad en prácticamente todos los sectores. Voy a dedicar esta última sección a discutir algunas perspectivas de la industria en la recuperación post-pandemia. Las tendencias en animación digital y videojuegos antes de la pandemia ya indicaban la preeminencia de los grandes jugadores y su búsqueda de menores costos de producción, lo que los llevó a buscar destinos como China e India, que ofrecen tercerización y además tienen atractivos convenios de coproducción para invitar a desarrollos en sus países. El contenido animado y los videojuegos crecen en cuanto a la variedad de plataformas de difusión y a nuevos jugadores y audiencias que se interesan, a la vez que abren espacios para nuevos contenidos. Se mantiene, por ejemplo, un crecimiento del 8% anual para el contenido animado para streaming. Y finalmente, el encadenamiento entre industrias creativas marca tendencia en el contenido, especialmente en un mundo transmedia. Aunque los esports representan una pequeña proporción de la industria de juegos, su crecimiento alrededor del 16% anual y el potencial aún mayor ante las medidas de encierro llaman a seguirle el pulso. Aquí les dejo alguna información sobre los esports. Nuevamente el ganador fue League of Legends, sin olvidar Fortnite y Free Fire, que se desempeñaron igualmente bien. Llegó la pandemia y ha afectado más severamente a los sectores cara a cara, mientras que los servicios en línea han aumentado o al menos han sido menos afectados. Este es un ejemplo de las perspectivas en Egipto, donde se repite la tendencia de la diapositiva anterior. Y aquí, más que ver quién gana o quién pierde, quisiera que piensen con quién puedo encadenarme y hacer negocios. Puede ser montando la ola de los ganadores o proveyendo servicios que contribuyan a la reforma de los sectores más afectados. Muchos de esos sectores, de hecho, enfrentan el riesgo de cuasi desaparecer, por lo que requieren digitalizarse y transformar sus modelos de negocios. Esta es otra forma de reflejar los efectos de la pandemia, su impacto en el empleo, y vemos consistencia con lo anterior.
Son los sectores más afectados: retail, manufactura, turismo. En cuanto a la afectación media alta del sector arte, entretenimiento y recreación, hay que recordar que parte importante del empleo creativo es en industrias tradicionales, incluyendo artesanías, que son afectadas por la reducción del turismo, y espacios como teatros y cines, que son afectados por los cierres y el distanciamiento. Y sectores, por ejemplo, como animación digital y videojuegos de mayor valor agregado, representan una proporción menor del empleo. Esto entonces nos llama a pensar un poco en la importancia de la cooperación a lo interno del sector para hacer cadenas de valor más densas, para contribuir a la digitalización de las industrias más tradicionales y para contribuir a una recuperación post-COVID más inclusiva de todo el sector. Específicamente en la industria tenemos algunos efectos. Se ha detenido la producción de filmes, por lo tanto se ha reducido la actividad de postproducción y efectos visuales. Sin embargo, los efectos visuales se han trasladado exitosamente al trabajo remoto, y a su vez la necesidad de distanciamiento demanda más animación y efectos visuales. Por lo tanto, este es un momento perfecto para aprovechar la formación de nuevos hábitos de consumo y cautivar a nuevas audiencias. Como ya decía, el encierro ha aumentado el consumo de contenido digital, especialmente de televisión, gaming y servicios over the top. Ha habido reducción en publicidad por efectos en los sectores más afectados. También se ha demostrado mucho la solidaridad de la industria con sus trabajadores y con las necesidades sociales. Han puesto muchísimo contenido gratis a disposición de las personas para cuidar su salud mental, y ha demostrado su gran adaptabilidad, que ya vive en la era digital. Esta lejana revolución 4.0 para algunos sectores ya es su rutina en estas industrias. Nada más, aunque quisiera recordar que aunque la pandemia ha fomentado el consumo de contenido y la industria tiene gran potencial de crecimiento, hay que acotar estas expectativas a un contexto de recesión global. En abril se proyectaba una caída global del 1%, pero estimaciones recientes llegan a un 5%. Por lo tanto, estamos a las puertas de un proceso lento y la mejora en la industria dependerá y estará inmersa en el desempeño de la recuperación global. Otro efecto, como veíamos, ha sido en los juegos, que mantienen su perspectiva de crecimiento del 9%, no se ve afectada sustancialmente, y tienen a un gran ganador, que son los juegos móviles. Representan el 48% de los ingresos. La PC y la consola siguen siendo muy importantes, pero la disrupción de cadenas de manufactura y la cancelación de lanzamientos de juego ralentizan su crecimiento. Y por otra parte, la búsqueda de entretenimiento ha atraído a nuevas audiencias. Las bajas barreras de entrada permiten a las MIPYMES participar en la creación de contenido, y hay que aprovechar que aunque es difícil convertir a jugadores a móvil, el encierro lo ha facilitado. Esto abre puertas no solo a más contenido, sino a profundizar el contenido transmedia y multiplataforma. Ya Fortnite colabora con las industrias de música, deportes y televisión, o se habla de la inclusión de gaming en algunos servicios over the top. ¿Y qué significa esto para la industria? ¿Cuáles son sus perspectivas? Como pueden ver en estos puntos principales, el encadenamiento a todo nivel va a ser clave, tanto a lo interno de las industrias creativas digitales para sofisticar y escalar sus servicios, como entre países para aprovechar sus fortalezas y escalar sus industrias. El financiamiento sigue siendo fundamental para que las MIPYMES puedan llamar a equipos altamente calificados y ser competitivas. Y mientras la banca tradicional se moderniza, el uso de la creciente cantidad y variedad de productos fintech es estratégica. Quiero finalizar mi presentación con dos temas: habilidades y digitalización. Durante el proyecto escuchamos a animadores y animadoras en todos los países contarnos cómo les toca realizar todo el proceso de producción, lo agotador que es y hace que una persona necesite ser especialista en una gran cantidad de temas. Esta versatilidad, aunque sí, cansada, en este momento, junto con la adaptabilidad de estas profesionales, es más provechosa que nunca.
porque estamos en un mundo de trabajo que se mueve de una base en roles a habilidades para el cumplimiento de metas. Y por otra parte, el drive de digitalización y automatización, que ya era fuerte antes de la pandemia, se espera que se acelere. Ya hemos visto algunas industrias replanteando o ampliando sus modelos de negocios. Durante la pandemia hemos visto la I-Liga mexicana, iRacing de NASCAR o el Grand Prix virtual. Así que la innovación mediante nuevos socios y modelos de negocios será vital para una recuperación inclusiva. La complejidad global en la que nos encontramos requiere tres grandes tipos de habilidades y los nativos digitales pueden dedicarse a cultivar habilidades complementarias. Las actividades cognitivas superiores incluyen la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de pensar en sistemas y esa importante ganas de aprender, aprendizaje continuo. Las habilidades sociales y emocionales incluyen la capacidad de autorreflexión, la colaboración e interculturalidad, la capacidad de manejar la gran cantidad de carga cognitiva, tanto personal como laboral, y las habilidades tecnológicas y prácticas. Como vemos, la competencia digital es un requisito ahora para todos y todas, ya no solo para profesionales en TIC y otras carreras afines. Las habilidades de investigación, de transdisciplinariedad son muy importantes. Nuevamente vemos el tema de la flexibilidad para aprender. Y por último, la carga cognitiva y la hiperconectividad nos llaman a mejorar el balance vida-trabajo y considerar nuestro bienestar como parte esencial en nuestro desempeño. Y finalmente, la palabra clave para la recuperación post-COVID-19 será el encadenamiento, con lo importante como educación, salud mental, well-being, con los ganadores, gaming, e-commerce, TICs, servicios digitales, con los que se digitalizan como los deportes tradicionales y los museos, con los que se reforman el turismo y la agricultura, con los que están atravesando procesos serios de automatización como la manufactura y el retail, o con los que complementan a las industrias creativas digitales y las ayudan a dar mejores servicios, como los servicios empresariales, de recursos humanos y reclutamiento, servicios de fintech y de performance management. Esto permitiría mejorar la calidad de los productos y permitir a las MIPYMES participar en una transformación hacia un ecosistema más denso que provea soluciones creativas e inteligentes. Muchas gracias por su atención. Les invito a consultar el documento Fortalecimiento de la cadena de valor de animación digital en Panamá, donde podrán encontrar más detalle de algunas de las propuestas que discutí durante mi presentación, y abajo queda mi información para que estemos en contacto.